Solo le tomó 30 segundos derramar este café y aceptar ese fajo de billetes. Una broma cruel de unos niños ricos, pero el único salvavidas para una mujer desesperada. Lo que ella no sabía era que el hombre al que acababa de humillar sería el destino de su vida. Santiago Ferrer. 20,000 pesos. Eso es lo que pesa una mala decisión cuando una la sostiene con las dos manos y siente que le tiembla hasta el pulso. Yo tenía la jarra de café caliente entre los dedos, el vapor subiéndome a la cara, y apenas 30 segundos para decidir si iba a cruzar una línea que juré no cruzar nunca. 30 segundos para elegir entre mi orgullo y la renta atrasada. 30 segundos para aceptar que a veces la necesidad no llega como una tragedia grande, sino como una humillación pequeña, pública, sucia. Una de esas que se te quedan pegadas en la piel aunque te bañes 2 veces. Todavía puedo ver el restaurante como si siguiera ahí parada. Las mesas bien puestas, el brillo tibio de las lámparas, el ruido bajo de los cubiertos, las copas, las conversaciones de gente que pedía postre sin mirar el precio. El aire olía a café recién hecho, a pan caliente, a perfume caro. Y al fondo, esa mesa, la mesa del fondo, 4 hombres con sonrisas de sobra y dinero fácil, observándome como si yo no fuera una persona sino parte del entretenimiento de la noche. Uno de ellos me había detenido 5 minutos antes, cuando yo servía vino, y me lo dijo casi riéndose, como si me ofreciera un favor. Que le derramara café a su amigo del traje claro. Al tipo serio que estaba solo junto a la ventana. 20,000 pesos, preciosa, hazlo ahora. Es una broma, nada más. Nunca se enoja. Queremos verlo reaccionar por una vez en la vida. Yo dije que no. Lo dije primero por reflejo o por vergüenza, por esa parte de mí que todavía quería creer que había cosas que no se negociaban. También lo dije porque entendí enseguida qué clase de hombres eran. De los que se aburren con su propio dinero y entonces compran momentos ajenos. De los que llaman juego a lo que para otros puede ser despido, deuda o hambre. Pero entonces el hombre sacó los billetes y los puso sobre la mesa. Billetes reales, no promesas, no palabras. Dinero contado, limpio, doblado con cuidado, suficiente para apagar el incendio más urgente de mi vida. Yo debía exactamente eso. La renta me estaba ahogando. Llevaba días caminando con el miedo clavado entre las costillas, evitando abrir una carta que ya sabía que decía, haciendo cuentas imposibles con propinas pequeñas y turnos largos. Y de pronto esa suma estaba ahí, a unos centímetros de mi mano, brillando más que mi dignidad. Eso fue lo peor, no que me lo ofrecieran, que por un segundo lo consideré de verdad, porque estaba cansada. Cansada de no poder resolver nada. Cansada de sonreírle a clientes que dejaban monedas como si me hicieran un favor. Cansada de prometerme que la próxima semana todo iba a mejorar. Cansada de llegar a mi departamento y mirar la ventana rota como si también ella se burlara de mí. A veces una no cae por maldad, cae por agotamiento. Cae porque lleva demasiado tiempo sosteniéndose sola y un día sin aviso, descubre que hasta la vergüenza tiene precio cuando la urgencia aprieta lo suficiente. Levanté la vista hacia la ventana del restaurante y lo vi. Al hombre del traje claro. Estaba solo, inclinado sobre unos documentos, ajeno a la mesa del fondo, ajeno a mí, ajeno a la pequeña miseria que estaban organizando a sus espaldas. Fue lo primero que me descolocó. No parecía un hombre que encajara con esas risas. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, la postura recta, la calma de alguien que no necesitaba ocupar espacio para que todos lo notaran. Había algo severo en su manera de leer, algo contenido. Ni siquiera miraba alrededor. Y aún así destacaba. No era solo que estuviera bien vestido. Era otra cosa, la forma de sostener el silencio. La manera en que tenía los documentos alineados, como si incluso en una cesa supiera exactamente qué hacía ahí. No daba la impresión de estar esperando diversión, daba la impresión de estar trabajando o pensando o simplemente viviendo en un ritmo muy distinto al del resto del salón. Por eso me dio vergüenza antes de acercarme, porque,
De pronto, ya no era una broma pesada entre ricos. Era yo invadiendo la tranquilidad de alguien que no me había hecho nada. Yo debí irme. Debí dejar la jarra en la estación, buscar a otra compañera, inventar una excusa, lo que fuera. Debí aceptar que hay deudas que se pagan con dinero y otras que se pagan por dentro. Pero me quedé ahí, con el corazón golpeándome tan fuerte que me sonaba en los oídos. Pensé en la renta, pensé en los días que me quedaban, pensé en el dinero, y también pensé, con una claridad humillante, que nadie iba a rescatarme de eso. Ni Mauricio, ni la casera, ni el destino. Nadie, así que caminé. Cada paso hacia su mesa me hizo sentir peor. No mejor, peor. Como si mi cuerpo supiera antes que yo que estaba a punto de hacer algo que no iba a poder olvidar. Sentía el asa de la jarra resbalarme un poco por el sudor de la mano. Escuchaba detrás de mí las risas contenidas de esos hombres esperando el espectáculo. Y frente a mí, él seguía leyendo, tranquilo, impecable, con la camisa blanca perfecta bajo el saco claro. Cuando por fin llegué a su lado, y casi me arrepentí de verdad. Sus ojos eran increíblemente oscuros, directos, no duros exactamente, pero sí demasiado atentos. Eran el tipo de ojos que te obligaban a sentirte vista, aunque quisieras esconderte. Yo tragué saliva y sostuve la jarra con más fuerza para que no se me notara el temblor. Me odié en ese instante, por estar ahí, por necesitar ese dinero, por haber permitido que me llevaran hasta ese punto. ¿Más café?, pregunté, y mi voz sonó más baja de lo normal. Él apartó apenas los documentos y me miró un segundo más, como si registrara algo extraño en mi cara. Luego respondió con un tono sereno, controlado. Sí, por favor, eso fue todo. 2 palabras. Y sin embargo me atravesaron, porque no había arrogancia en su voz, no había impaciencia, no había esa costumbre de mandar que yo ya conocía en ciertos clientes. Solo una respuesta simple, educada, y eso volvió todo más feo, mucho más feo. Si hubiera sido grosero, si me hubiera mirado por encima del hombro, tal vez me habría sido más fácil, pero no. Levanté la jarra. Mis manos temblaban, apenas, pero lo suficiente para que yo lo sintiera como un escándalo. Solo tenía que inclinarla rápido, fingir torpeza, dejar que pareciera un accidente, eso me repetí. Un accidente, una broma, un momento vergonzoso y nada más. Pero yo sabía la verdad. Sabía que estaba eligiendo hacerlo. Sabía que esos 20,000 pesos no caían del cielo. Me los estaba ganando de la peor manera. El segundo antes de inclinarla se me quedó grabado. El borde de la taza, el blanco impecable de su camisa, el reflejo de la lámpara en el saco claro, el vapor subiendo entre nosotros, y mi conciencia diciéndome que todavía podía detenerme. Todavía. Pero detrás de mí seguían esas risas mudas, esa presión cobarde, esos hombres seguros de que el hambre de una mesera era más fuerte que cualquier límite. Y tenían razón. Incliné la jarra y el café caliente cayó directo sobre su camisa blanca y su saco claro. Lo vi extenderse en la tela como una mancha viva, oscura, irreversible. Y en el mismo segundo explotaron las carcajadas desde la mesa del fondo, fuertes, vulgares, imposibles de ignorar. Varias personas voltearon. Una copa tintineó en otra mesa. Yo me quedé helada, con la jarra aún en la mano, sintiendo que acababa de empujar mi propia vergüenza al centro del salón. Esperé que se levantara furioso. Esperé el grito, el insulto, la exigencia de ver al gerente. Esperé lo lógico. No pasó. Él bajó la vista hacia el café derramado, luego volvió a mirarme a mí. Y la expresión que encontró mi cara me hizo querer desaparecer ahí mismo, porque no era rabia lo que había en la suya, era curiosidad. Una curiosidad silenciosa, incómoda, casi precisa, como si estuviera tratando de entender por qué una mesera acababa de arruinarle la ropa de forma tan torpe y tan poco convincente. Dios mío, lo siento muchísimo, solté al fin, dejando la jarra sobre la mesa y buscando servilletas con manos torpes. La disculpa me salió sincera, demasiado sincera, porque la vergüenza ya no era parte del acto, era real. Me incliné para limpiar, consciente de las risas que seguían detrás de mí,
de los comentarios burlones, de la mirada de otros clientes. Quise girarme y señalar a los culpables. Quise decir que no había sido idea mía, que me habían puesto precio, que yo solo estaba desesperada. Pero me quedé callada. Necesitaba ese dinero. Y esa necesidad me cerró la boca más que cualquier amenaza. Él seguía observándome, sin moverse casi, sin alzar la voz, sin hacerme más pequeña de lo que yo ya me sentía. ¿Fue un accidente?, preguntó por fin. Levanté la cabeza de golpe. Su tono no era agresivo, era medido, casi tranquilo, como si la respuesta le importara de verdad. Yo abrí la boca para mentir, para decir algo sobre mis manos, sobre el equilibrio, sobre el cansancio. Pero las palabras se me quedaron a medias cuando vi que inclinaba apenas la cabeza, estudiándome. Entonces hizo algo todavía más desconcertante. Sonrió. No una sonrisa amplia, no una sonrisa amable, apenas una curva mínima, breve, difícil de leer, pero estaba ahí y me desarmó por completo. Tranquila, dijo mientras tomaba una servilleta. Todos tenemos días difíciles. Sentí que se me apretaba la garganta, porque yo sí estaba teniendo un día difícil, y porque él, sin conocerme, lo había visto. O al menos había visto que algo no encajaba. No me creyó del todo, eso estaba claro, pero tampoco me exhibió, no me regaló esa crueldad fácil que tantos otros habrían disfrutado. Y esa contención suya, tan sobria, me hizo sentir peor que un regaño, porque me dejó sola frente a lo que había hecho. En ese momento apareció Mauricio corriendo, rojo de pánico, con esa forma de caminar que solo usaba cuando un cliente importante estaba a punto de quejarse. Se acercó casi inclinándose, mirando el traje manchado, las servilletas, mi cara descompuesta. Señor Ferrer, 1000 disculpas. No sé qué pasó. Vamos a cubrir los gastos de limpieza, por supuesto. Señor Ferrer. El apellido me golpeó antes que el sentido completo. Ferrer. Mauricio lo dijo una vez, y luego el resto cayó sobre mí de una sola vez, brutal, fría, definitiva. Santiago Ferrer, el dueño del complejo, el hombre que casi nunca aparecía, el nombre que todos conocíamos aunque pocos lo hubieran visto en persona. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Acababa de derramar café sobre el dueño del lugar donde trabajaba, y entonces el salón entero cambió de temperatura. Las risas de la mesa del fondo se apagaron casi de inmediato, como si también ellos hubieran entendido que aquello ya no tenía nada de gracioso. Los mismos hombres que unos minutos antes me empujaban con los ojos a hacer el ridículo, ahora evitaban llamar la atención. Mauricio parecía a punto de desmayarse. Yo apenas podía respirar. Santiago, en cambio, seguía sereno. Se limpió con otra servilleta, miró al gerente y dijo con una calma casi imposible: «No es necesario, Mauricio». No levantó la voz. No hizo una escena. Ni siquiera miró a los hombres del fondo. Eso fue lo que más me desconcertó. Como si no necesitara demostrar poder porque ya lo tenía. Como si el verdadero control no estuviera en castigar, sino en decidir cuándo no hacerlo. Mauricio me lanzó una mirada rápida, de esas que prometen una conversación horrible más tarde. Yo la entendí perfectamente. Pero antes de que él siguiera disculpándose o me apartara de ahí, Santiago volvió a mirarme a mí. Directo, sin dureza, aunque tampoco con indulgencia. «Fue un accidente», dijo, y no supe si me estaba cubriendo o si me estaba dando una última oportunidad para decir la verdad. Yo no pude responder. Tenía la garganta cerrada. Solo asentí, muy poco, como una cobarde, porque había sido un accidente para todos los demás, pero no para mí. Yo sabía lo que había aceptado. Yo sabía cuánto me habían prometido. Yo sabía por qué lo hice, y aún así él no me expuso. Ese fue el primer golpe. El segundo vino enseguida, silencioso y más hondo. Yo no tenía idea de quién era ese hombre cuando le derramé café encima. No sabía que era Santiago Ferrer, el millonario dueño. No sabía que acababa de humillarme frente al hombre que pagaba mi salario, frente al único en toda esa sala que parecía haber entendido, en cuestión de segundos, que detrás de mi torpeza había algo peor que un error. Había necesidad, había vergüenza,
Había una historia que yo todavía no estaba lista para contar, y lo que él hizo después cambió mi vida por completo. No dormí. Me quedé sentada en la orilla de la cama hasta que la oscuridad empezó a ponerse gris y la primera luz se coló por la ventana rota de mi departamento. El aire de la madrugada entraba frío por ese vidrio faltante que yo llevaba meses prometiéndome arreglar, como si una promesa más pudiera tapar algo. Los 20,000 pesos seguían extendidos sobre la mesa, al lado de la carta de desalojo abierta, y verlos juntos me revolvía el estómago. Ahí estaba la solución. Ahí estaba también la prueba de lo que había hecho para conseguirla. Me levanté cuando ya no pude soportar ni el silencio ni mis propios pensamientos. Fui al baño, abrí la regadera y dejé que me cayera encima el agua fría porque el calentador llevaba días fallando. El golpe me hizo jadear. Me lavé la cara, el cuello, los brazos, como si pudiera quitarme de la piel la sensación de la jarra en la mano, la tela clara manchándose, las risas de la mesa del fondo. Pero no se iba. Hay cosas que no salen con agua. Me vestí rápido, guardé el dinero en mi bolso y doblé la carta de desalojo junto con el recibo viejo de la renta anterior, por pura costumbre, como si llevar papeles juntos pudiera darme un poco de orden. Bajé las escaleras del edificio con el cansancio pegado a los huesos. Afuera, la ciudad ya estaba despierta, puestos abriendo, camiones pasando, gente apurada. El mundo seguía igual, indiferente, aunque dentro de mí todo se sintiera torcido. La casera me abrió con la misma cara seca de siempre. Ni buenos días de verdad, ni una sola señal de alivio al verme llegar con el dinero. Solo extendió la mano. Yo saqué los billetes, contados 2 veces antes de salir, y se los entregué sin mirarla mucho. Ella los revisó uno por uno, humedeciéndose el dedo para separarlos, como si todavía esperara encontrar una trampa. Luego buscó una libreta, arrancó un comprobante y me lo dio doblado a la mitad. «Te quedan pendientes otros gastos si vuelves a atrasarte», dijo, sin dureza especial, pero sin una pizca de humanidad tampoco. Asentí. No tenía fuerzas para discutir, ni orgullo suficiente para hacerlo. Guardé el recibo arrugado en el bolso y salí de ahí con la renta pagada y una paz que nunca llegó. Ese era el problema. Yo había resuelto lo urgente, pero no lo importante. Ya no me iban a echar esa semana, sí. Ya no tenía la carta de desalojo respirándome en la nuca, pero seguía sintiendo la misma vergüenza, como una mancha interna, más difícil de esconder que el cansancio de mis ojos. Cuando entré al restaurante para mi turno, Mauricio me estaba esperando con esa tensión nerviosa que se le notaba hasta en la forma de acomodarse la corbata. Me hizo una seña hacia la oficina sin saludarme. Cerró la puerta detrás de los dos y se quedó unos segundos mirándome, como si buscara la manera menos desastrosa de empezar. «Lo de anoche no puede volver a pasar», dijo al fin. «No me importa cómo haya sido. Aquí no se juega con los clientes, y mucho menos con alguien como el señor Ferrer». Bajé la vista. Podría haberme defendido. Podría haber dicho que yo no había inventado nada, que había sido presionada, que los hombres de la mesa del fondo se habían divertido a costa mía y de él. Pero eso no borraba mi parte. Yo había aceptado. Yo había inclinado la jarra. «Lo sé», le respondí. Y era verdad. Mauricio soltó aire por la nariz, cansado. «No te estoy despidiendo», añadió, y sentí un alivio tan inmediato que casi me dio vergüenza mostrarlo. «Pero si vuelve a ocurrir un incidente así, no voy a poder protegerte». «Protegerme». La palabra me raspó un poco porque sonó menos a apoyo y más a advertencia. Aún así, asentí otra vez. Él me hizo salir y regresar al piso como si nada hubiera pasado. Como si en un restaurante la vida no dependiera muchas veces de eso, de seguir moviéndote aunque por dentro te estés cayendo. Y seguí. El turno se me hizo largo desde la primera hora. Cada vez que alguien pedía café, se me tensaban los hombros. Cada taza que servía me devolvía a la noche anterior. El olor del café recién hecho, que antes era solo parte del trabajo, se volvió una acusación. Escuchaba el tintinear de las cucharitas contra la porcelana,
y veía otra vez el líquido oscuro correr sobre una camisa blanca que no merecía eso. Me sorprendí revisando 2 veces la firmeza de mis manos antes de acercarme a cada mesa, como si mi cuerpo ya no fuera del todo confiable. Había momentos peores. Cuando algún grupo se reía fuerte, aunque fuera por algo suyo, yo sentía un golpe en el pecho. Volteaba por reflejo, esperando encontrar otra vez aquellas sonrisas masculinas, esa diversión cruel, esos ojos de gente que nunca ha tenido que elegir entre humillarse o quedarse en la calle. No estaban, pero el eco sí. La mesa junto a la ventana quedó vacía casi todo el día y aún así yo no podía dejar de mirarla. Era absurdo. Parte de mí rogaba no volver a ver a Santiago Ferrer nunca más. La otra parte, la más terca, la más confundida, quería entender por qué no me había tratado como cualquiera en su posición habría hecho. ¿Por qué me había mirado con curiosidad y no con desprecio? ¿Por qué había dicho mi nombre de esa manera, despacio, como si quisiera recordarlo? No era ilusión romántica, no todavía. Era inquietud, era culpa. Era algo peor, tal vez, la sensación de que un hombre al que yo había ofendido había visto en mí algo que yo misma estaba intentando no mirar. Trabajé mecánicamente durante horas. Anoté pedidos, retiré platos, limpié una copa rota que otro mesero dejó caer, llevé postres a una pareja que casi no se habló en toda la comida. Cosas normales, cosas pequeñas. Pero por dentro estaba en otra parte, en esa mesa, en ese instante. En esos ojos increíblemente oscuros que parecían haber entendido demasiado en demasiado poco tiempo. A las 3:10 de la tarde, cuando yo estaba dejando una charola en la estación de servicio, Mauricio salió de la oficina y dijo mi nombre con una seriedad que me heló la espalda. Levanté la vista de inmediato. Él no gritó, no hacía falta. Recepción del hotel llamó, me dijo. El señor Santiago Ferrer quiere verte a las 4. Sentí que se me vaciaba el cuerpo. Miré el reloj de pared aunque ya había escuchado bien la hora. Las 3:10. Tenía 50 minutos. 50 minutos para imaginar todas las formas posibles en que mi vida podía empeorar. Pensé en despido. Pensé en una exigencia formal. Pensé en que quizá había cambiado de opinión y ahora sí quería consecuencias. Pensé incluso en devolver el dinero, como si eso fuera posible, como si no estuviera ya transformado en techo por unos días. ¿A mí?, pregunté, y soné ridícula. Mauricio me miró como si no tuviera paciencia para preguntas obvias. A ti. Luego suavizó apenas el gesto. Preséntate puntual. 3er piso. La recepcionista te va a indicar. Los siguientes 50 minutos no fueron tiempo. Fueron una cuenta regresiva. Seguí moviéndome porque tenía que hacerlo, pero cada tarea me parecía lejana, como si la estuviera viendo desde afuera. Me cambié el delantal cuando pude, me alicé el uniforme con las manos y fui al baño a recogerme un poco el cabello frente al espejo. Mi cara seguía cansada, mis ojos también. No había nada que arreglar en 5 minutos que no viniera roto desde antes. A las 4 menos poco crucé la parte del complejo que conectaba el restaurante con el hotel. Yo conocía ese trayecto, claro, pero nunca lo había recorrido así, sintiéndome observada por todo. El mármol brillante del piso, las lámparas discretas, las vitrinas elegantes, la alfombra del pasillo largo que amortiguaba los pasos como si hasta el ruido estuviera domesticado en ese mundo. Todo olía limpio, caro, contenido. Yo iba con mi bolso apretado contra el cuerpo y la sensación de no pertenecer a nada de eso. La recepcionista del 3er piso ya parecía esperarme. Sonrió con esa cortesía impecable que no revela nada y me pidió que la siguiera. Mientras caminábamos, yo intentaba respirar hondo sin que se notara. Pensé en dar media vuelta, pensé en inventar una excusa, pensé en muchas cobardías pequeñas. No hice ninguna. Se detuvo frente a una puerta, tocó 2 veces y la abrió apenas para anunciarme. Luego me dejó sola. Entré. La oficina era amplia, sobria, con ventanales enormes desde los que se veía la ciudad extendida bajo una luz de tarde pálida. No había ostentación innecesaria, solo orden. Un escritorio amplio,
2 sillas, algunos documentos perfectamente alineados. Y él, de pie, apoyado apenas contra el borde del escritorio, con un traje gris oscuro que lo hacía verse todavía más serio que la noche anterior. Santiago Ferrer levantó la vista cuando cerré la puerta detrás de mí. No sonrió, tampoco parecía molesto. Eso, de alguna forma, me puso más nerviosa. «Gracias por venir, Renata», dijo. Escuchar mi nombre en su voz me descolocó otra vez. Me quedé cerca de la puerta hasta que él señaló la silla frente al escritorio. Me senté con la espalda recta, las manos juntas sobre el bolso para que no se notara cuánto me temblaban. Hubo un silencio corto, medido. Él no jugó con eso para intimidarme, más bien parecía darme un segundo para acomodarme. Después fue directo, nada más. No me acusó, no me recordó quién era él y quién era yo. Solo dejó la frase en medio de la oficina, limpia, imposible de esquivar. Yo intenté sostenerle la mirada, pero me duró poco. Bajé los ojos al borde del escritorio, al reflejo tenue de la luz sobre la madera. «Ya sabe la verdad», murmuré primero, todavía aferrada a una defensa inútil. «Sé que no fue un accidente», respondió. «Quiero saber por qué lo hiciste». Sentí calor en la cara, vergüenza pura. Podría haber inventado una versión menos miserable, decir que me presionaron sin mencionar el dinero, fingir que había sido una estupidez momentánea. Pero él ya había visto demasiado. Y yo estaba cansada, tan cansada de sostenerme con mentiras pequeñas. Él no se movió, ni una mueca, ni un gesto teatral de sorpresa. Solo esperó. Eso me obligó a seguir. Los hombres de la mesa del fondo dijeron que era una broma, que querían verlo reaccionar. Pusieron los billetes frente a mí. Me costaba pronunciar cada frase sin sentir que me encogía por dentro. Yo intenté decir que no, o eso quise creer. Pero la verdad es que necesitaba el dinero. Levanté la vista apenas un segundo. Seguía escuchándome con una atención tan firme que dolía. Debía la renta, añadí. Tenía una carta de desalojo. 5 días. Eso era lo que me faltaba para no quedarme fuera. Mis dedos apretaron el bolso. Sentí el papel del recibo arrugado dentro, reciente, casi irónico. «Ya la pagué esta mañana», dije, y no sé por qué sentí la necesidad de aclararlo. Tal vez porque no quería que pensara que seguía esperando algo de él. Pero anoche esos 20,000 pesos eran la diferencia entre dormir bajo un techo o no. La última parte salió más baja, más rota. Respiré hondo y por fin dije lo único que importaba de verdad. No estuvo bien, no fue un accidente. Lo hice sabiendo lo que hacía, y lo siento. Entonces sí levanté la mirada por completo, obligándome a sostenerla. No voy a justificarlo, solo, esa es la verdad. No iba a justificarme, solo había dicho la verdad. Santiago no apartó los ojos de mí. Por un segundo pensé que llamaría a seguridad, a recursos humanos, a cualquiera que pudiera sacarme de ahí. En lugar de eso, algo cambió en su expresión. La calma seguía en su postura, en la mano apoyada sobre el escritorio, pero sus ojos se endurecieron. No conmigo, con algo que acababa de entender. 20,000 exactos, repitió en voz baja. Asentí, sintiendo otra vez la vergüenza subir por mi cuello. Sí. Miró un instante hacia la ventana, a la ciudad detrás del vidrio y luego volvió a mí. Ellos lo sabían. Tardé en entenderlo. ¿Qué? Sabían cuánto te faltaba. No te ofrecieron una cantidad al azar. Te ofrecieron la cifra exacta que necesitabas para que dijeras que sí. Sentí un frío distinto al de la ducha de esa mañana. Más hondo, más sucio. Hasta ese momento yo había cargado toda la culpa como si hubiera nacido solo de mí. De mi cansancio, de mi miedo a quedarme en la calle, de haber aceptado algo miserable. Pero al oírlo decirlo así, con esa claridad seca, recordé detalles que antes me parecieron simples comentarios. La vez que uno de esos hombres me preguntó si seguía viviendo por la colonia vieja. Otra, cuando dejaron caer que los caseros de esa zona no perdonaban atrasos. Las preguntas sobre propinas, sobre turnos, sobre si alcanzaba o no. Yo había pensado que eran clientes metiches. Ahora sonaban a otra cosa, a vigilancia. Yo no se los dije, murmuré y me odié un poco por lo débil que salió mi voz.
Ya lo sé, respondió de inmediato. Esa gente tiene la costumbre de jugar con otros. Les divierte medir hasta dónde pueden empujar a alguien cuando creen que no habrá consecuencias. Ahí vi su enojo por primera vez. No era un enojo ruidoso, no levantó la voz ni golpeó nada. Se enderezó, se separó del escritorio y dio un par de pasos lentos por la oficina, como si estuviera ordenando piezas que por fin encajaban. Yo lo seguí con la mirada, inmóvil en la silla, con las manos apretadas sobre mi bolso. Se mueven por el hotel como si todo fuera parte de su entretenimiento, dijo. Meseros, recepcionistas, choferes. Escuchan, preguntan, observan. Luego usan esa información como si fuera una ficha de juego. No intentó suavizarlo, y eso, extrañamente, me hizo confiar un poco más. Habría sido fácil decirme que tal vez estaba exagerando, que seguramente había sido una coincidencia. No lo hizo, me dio una verdad que me revolvió el estómago. Lo lamento, dije, aunque ya no sabía bien por qué me disculpaba. Negó una vez con la cabeza. Lo que hiciste estuvo mal, Renata. No voy a mentirte sobre eso. Mi pecho se tensó. Y también es verdad que te empujaron justo donde sabían que dolía. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Eso me desarmó más que un regaño. No me absolvió, pero tampoco me dejó sola cargando una culpa que otros habían calculado. Yo acepté, sí. Pero ellos habían preparado el terreno. Habían olido mi necesidad y jugaron con ella. Bajé la vista a mis dedos. Tenía una uña rota que ni siquiera había notado. Me aferré a ese detalle mínimo para no llorar. Yo pensé que solo era una broma estúpida, admití. Humillante, sí, pero una broma. No imaginé que hubieran averiguado cosas sobre mí. Porque una persona normal no piensa así, dijo. Ellos sí. El silencio que siguió fue corto, pero pesado. El aire acondicionado zumbaba en algún punto del techo. Afuera, la ciudad seguía moviéndose como si nada. Dentro de esa oficina, en cambio, algo había cambiado para mí. Ya no me sentía solo culpable, me sentía expuesta, invadida, como si hubieran entrado a mi cuarto, abierto mis cajones y decidido cuánto valía mi desesperación. Levanté la mirada. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Santiago me sostuvo la vista. Porque prefiero que entiendas lo que pasó de verdad. Y porque necesito hacerte una propuesta. Mi cuerpo entero se puso en guardia. Enderecé la espalda por puro instinto. Si es dinero o no, él arqueó apenas una ceja. No te he ofrecido dinero, pero va a hacerlo, y no lo quiero. No quiero que me dé nada por lástima. Ya bastante mal me siento. No se molestó. Solo me miró un momento como si intentara decidir si hablaba con una mujer terca o con una mujer asustada. Tal vez con las dos. No es lástima, dijo al fin. Yo no respondí. Y no es caridad, es una oferta de trabajo. La palabra me aterrizó un poco, pero no lo suficiente. Seguía sonando imposible. Yo estaba ahí con mi uniforme del restaurante, los zapatos apretándome desde la mañana y la vergüenza todavía fresca por haberle arruinado una camisa. Él hablaba desde una oficina en el tercer piso, con ventanales de pared a pared y una vista que parecía de otro mundo. Yo soy mesera, dije, lo sé, y necesito a alguien de confianza para revisar cierta información. Acompañarme en reuniones puntuales dentro del complejo y observar cosas que mi gente habitual ya no ve o no quiere ver. Alguien discreto, alguien sin conexiones con mi círculo de siempre. Mi primera reacción fue desconfiar. La segunda también. No soy de su círculo, eso está claro. Pero de ahí a confiar en mí. Hace menos de 2 días le tiré café encima por dinero. Y hace menos de 10 minutos pudiste mentirme mejor y no lo hiciste. Quise discutirle, pero no pude. Era verdad. Mi mentira se había roto antes de nacer. Santiago siguió con la misma voz medida. Si fuera lástima, te habría dado dinero y te habría pedido que no volvieras a acercarte a mí. Esto es trabajo. Necesito una mirada limpia. Y necesito que esa mirada no esté comprada por amistades, costumbres o miedo a incomodar a alguien importante. Sus palabras no sonaron bonitas, sonaron útiles, casi severas. Y por eso me inquietaron más. No había coqueteo ni compasión disfrazada. Había una evaluación.
¿Qué clase de información?, pregunté. Operación interna. Trato con ciertos huéspedes frecuentes. Reportes que no siempre coinciden con lo que veo cuando vengo. No espero conocimientos técnicos imposibles. Quiero atención, memoria y criterio. Solté el aire despacio. Entendía lo suficiente para saber que no me estaba invitando a jugar a la secretaria elegante ni a entrar mágicamente en su mundo. Me estaba ofreciendo trabajo incómodo, trabajo de verdad. ¿Y por qué yo? Me sostuvo la mirada un segundo más. Porque quieres dejar de sentirte como te sentiste anoche. La frase me golpeó con una precisión casi cruel. Apreté el bolso con más fuerza. Quise decirle que no me conocía, que no podía resumirme en una noche de culpa y una renta atrasada. Pero una parte de mí, la que había contado 2 veces los billetes sobre la cama y luego había llorado en silencio, supo que había tocado el centro exacto. Un trabajo no borra lo que hice. Dije, no. Pero puede darte una forma distinta de seguir adelante. Si aceptas, no me deberás gratitud. Me deberás trabajo bien hecho. Eso me hizo mirarlo distinto. En su mundo debía de ser fácil comprar obediencia con favores. Él, en cambio, estaba poniendo un límite más limpio, más difícil también. Entonces explicó mejor la propuesta. Sería una función temporal dentro del mismo complejo, unas horas al día, mientras él revisaba asuntos que no quería delegar en su equipo habitual. No me pediría dejar el restaurante de inmediato, podía combinar ambos trabajos unos días, hasta que Mauricio reorganizara turnos si yo aceptaba. Yo escuchaba y, al mismo tiempo, me escuchaba por dentro desconfiar de cada palabra. Cuando una ha vivido contando monedas, las oportunidades demasiado precisas dan miedo. Siempre parecen traer una trampa escondida. ¿Y cuánto pagaría?, pregunté al final, obligándome a sonar práctica. Respondió sin rodeos con una cifra superior a lo que yo ganaba en varias semanas buenas en el restaurante. No era una cantidad absurda, era suficiente, suficiente para respirar. Suficiente para no volver a mirar una jarra de café como si fuera una salida, y eso me asustó más. Es lo que vale el trabajo y la disponibilidad que necesitaría, dijo. Lo miré fijo. Suena a que me está resolviendo la vida para sentirse mejor por lo que pasó. Su expresión cambió apenas, no por enojo sino por cansancio. Si quisiera sentirme mejor, elegiría algo más simple. Tú ya me dijiste la verdad. Ahora yo te estoy ofreciendo una opción. Puedes rechazarla. Eso importó, que pudiera decir que no. Bajé la vista al bolso sobre mis rodillas, al cierre gastado, a mis dedos todavía tensos. Aceptar significaba entrar en un terreno que no conocía. Rechazar significaba volver al restaurante como si nada, seguir sirviendo café bajo las mismas luces, con el mismo sueldo corto y el mismo recuerdo pegado a la espalda. No quiero deberle nada, dije al fin. Entonces no me debas nada. Trabaja. Levanté la mirada otra vez. Quiero dejar claro algo. Si acepto, no es porque crea que borra lo del otro día. Y no quiero que Mauricio piense que usted me está sacando de ahí como un favor especial. Mauricio sabrá lo necesario, respondió. Y si aceptas, la transición será ordenada. Asentí muy despacio. Todavía tenía miedo, todavía desconfiaba, pero debajo de todo eso había otra cosa pequeña y terca. La sensación de estar frente a una salida que no me exigía humillarme. Sería temporal, repetí, más para mí que para él. Temporal para empezar. No me gustó del todo esa respuesta, aunque tampoco sonó a trampa. Sonó a alguien que no prometía más de lo que podía sostener. Y eso, en ese momento, valía mucho. Miré un instante hacia los ventanales, a la ciudad extendida debajo, tan lejos de mi cuarto con la ventana rota que casi parecía otra vida. Luego volví a verlo. Acepto, dije, y la palabra me salió más baja de lo que esperaba. Pero si veo algo que no entiendo, lo voy a preguntar. Y si en algún momento siento que esto no es limpio, me voy. Santiago asintió, como si hubiera esperado exactamente eso. Me parece bien. No intentó hacer el momento más suave. Solo abrió un espacio claro entre su poder y mi decisión. Y quizá por eso pude respirar un poco mejor. No salí de esa oficina sintiéndome salvada,
Salí temblando, con dudas, con miedo de estar cometiendo otra locura. Pero era un miedo distinto, no el de venderme por necesidad, no el de agachar la cabeza para sobrevivir. Era el miedo de dar un paso que todavía no entendía del todo. Y aún así, darlo. Al día siguiente dejé de ser, al menos en el papel, la mesera que llevaba café entre mesas, y me convertí en la asistente temporal de un proyecto que yo apenas comprendía. Santiago me explicó lo necesario sin adornos. Necesitaba a alguien que observara, ordenara información, detectara inconsistencias en reportes internos y lo ayudara a filtrar quién decía la verdad y quién solo quería quedar bien frente a él. No era un ascenso de cuento, era trabajo, y quizá por eso acepté terminar de entrar en ese mundo sin sentir que me estaba regalando un lugar que no me correspondía. Mis primeros días fueron una mezcla rara de vergüenza y atención absoluta. Subía al tercer piso con una libreta nueva en el bolso y el recibo arrugado de la renta todavía guardado en un bolsillo interior, como si necesitara tocarlo de vez en cuando para recordar por qué no podía volver a equivocarme. Los pasillos del hotel seguían pareciéndome demasiado silenciosos, demasiado pulidos, con ese brillo de mármol que reflejaba zapatos caros y pasos seguros. Yo caminaba con cuidado, midiendo hasta la forma de cerrar una puerta. Santiago notó eso desde el principio. No me dijo que me relajara, no me trató como a una niña asustada. Hizo algo mejor. Me dio tareas concretas. Me mostró archivos impresos, correos, horarios, reportes de consumo y observaciones sobre ciertos eventos privados del hotel. Me explicó qué debía buscar, cómo marcar lo que no cuadrara y cuándo preguntarle antes de sacar conclusiones. Hablaba con esa calma suya, la misma del día del café, pero ahora yo alcanzaba a notar algo más. No simplificaba las cosas para mí. No me hablaba despacio por condescendencia. Me hablaba como si esperara que yo entendiera. Y yo entendía. A veces me dejaba sola en una sala pequeña contigua a su oficina, con una mesa de trabajo, una lámpara discreta y carpetas acomodadas por fecha. Otras veces me pedía que me sentara frente a él mientras revisábamos juntos una lista de nombres o de gastos. Cuando yo señalaba una cifra repetida o una nota que parecía escrita para encubrir otra cosa, él levantaba la vista, me escuchaba hasta el final y luego asentía sin apropiarse de la idea. Bien visto, Renata, decía, tan simple como eso. Pero nadie en mucho tiempo me había hecho sentir que mirar con atención también era una forma de valer. El contraste con el restaurante era brutal. Abajo todo era ruido, bandejas, órdenes rápidas, sonrisas obligadas. Arriba, cada palabra pesaba más. El personal cambiaba el tono al hablar con él. Algunos se ponían rígidos, otros demasiado amables. Yo empecé a notar detalles que antes se me escapaban. La gente que entraba a una reunión diciendo una cosa y salía murmurando otra, los silencios incómodos cuando su nombre aparecía en una conversación, la forma en que ciertos empleados buscaban agradarle y al mismo tiempo le temían. Pero él nunca levantaba la voz para imponer presencia. No le hacía falta. Eso también me desconcertaba, porque yo ya conocía a hombres con dinero, no de cerca, claro, los había servido, los había escuchado reír desde una esquina, los había visto hacer promesas con la misma facilidad con la que dejaban propinas miserables. Hombres que usaban el poder para exhibirlo. Santiago no. Su poder se notaba más cuando decidía no usarlo de la manera fácil. Si alguien cometía un error, preguntaba primero. Si algo no le gustaba, lo decía sin humillar. Si yo dudaba antes de responder, esperaba. Ese tipo de paciencia, descubrí muy pronto, no era debilidad, era control. Un mediodía me pidió que lo acompañara a una reunión breve con 2 encargados del área administrativa. Yo pensé que solo estaría ahí para tomar notas, y así fue, pero aprendí más en esos 20 minutos que en semanas enteras observando clientes desde el salón del restaurante. Uno de los hombres intentó disfrazar una omisión con palabras elegantes. Santiago lo dejó hablar hasta el final,
Luego abrió una carpeta, señaló una fecha y le preguntó por qué el documento entregado no coincidía con el registro anterior. No hubo espectáculo, no hubo amenaza, solo una pregunta precisa. El hombre empezó a sudar. Yo lo vi. Vi también que Santiago no disfrutaba poner a nadie contra la pared. Lo hacía porque era necesario. Cuando salimos, me preguntó qué había notado. Le dije que el problema no era solo la cifra, sino que el hombre había mirado 2 veces a su compañero antes de responder, como si buscara permiso. Santiago me observó unos segundos y sonrió apenas. «Por eso te necesitaba aquí», dijo. No por halago, sino porque por primera vez desde aquella noche no me estaba viendo como la mujer que le derramó café encima. Me estaba viendo como alguien útil. Eso daba miedo y alivio. Poco a poco empecé a descubrir las grietas detrás del apellido Ferrer. No aparecieron de golpe. Se filtraron en detalles pequeños, casi siempre cuando él creía que yo estaba demasiado concentrada en el trabajo para notarlos. Una tarde entré con varios documentos para que los firmara y lo encontré de pie junto al ventanal, con una mano en la cintura y la otra aflojándose el nudo de la corbata como si le costara respirar. Tenía ojeras, no profundas, pero sí de esas que no deja una mala noche sino muchas noches seguidas. Cuando se volvió hacia mí, recuperó enseguida esa compostura impecable. Aún así, ya lo había visto. No dije nada entonces, solo dejé las carpetas sobre el escritorio. Él firmó en silencio, revisando cada página con una atención que a veces me parecía inhumana. Al devolverme los papeles, se quedó mirando uno de los márgenes donde yo había hecho una nota. «No tienes por qué disculparte cada vez que corriges algo», dijo de pronto. Me tomó un segundo entender a qué se refería. Yo había escrito «perdón, quizá entendí mal», antes de señalar una inconsistencia evidente. Bajé la vista, avergonzada. Él golpeó apenas el papel con la yema del dedo. «Si ves algo, dilo. No necesito que pidas permiso para pensar». Esa frase se me quedó adentro. Otra noche, ya casi al final de la jornada, me ofreció llevarme en el auto del hotel porque estaba lloviendo. Yo me negué por costumbre más que por convicción. Él no insistió de manera incómoda, solo dijo que esperaría 5 minutos por si cambiaba de opinión. Cambié de opinión. En el trayecto hablamos poco. La ciudad se veía borrosa detrás del vidrio mojado y el sonido limpio de los limpiaparabrisas llenaba los silencios. Fue ahí, sin mirarme, que me dijo que detestaba las cenas con ciertos inversionistas porque siempre terminaban convertidas en competencias de ego. Confunden dinero con carácter, murmuró. Yo pensé de inmediato en la mesa del fondo. No hizo falta nombrarlos. Me atreví a preguntarle por qué seguía viéndolos si le desagradaban tanto. Tardó en responder. Luego dijo algo muy simple, porque a veces apartarte de cierta gente cuesta más cuando creciste entre ellos. No explicó más. Pero en esa frase había cansancio y algo parecido a la resignación. Yo había creído que su mundo estaba hecho de puertas abiertas, de decisiones fáciles, de privilegios sin precio. Empecé a entender que también había jaulas elegantes, algunas con alfombras gruesas y ventanales enormes. Jaulas al fin. Seguía siendo prudente. Mucho. No confundía su amabilidad con intimidad. No olvidaba quién era él ni de dónde venía yo. Pero ya no podía reducirlo al hombre del traje claro junto a la ventana, ni al dueño intocable del hotel. Empezaba a ver al hombre que se quedaba hasta tarde revisando informes porque no confiaba en media gente a su alrededor, al que escuchaba más de lo que hablaba, al que parecía acostumbrado a que lo obedecieran, sí, pero no a que le dijeran la verdad sin adornos. Y yo, sin querer, estaba haciendo justo eso. El problema fue que el pasado no tarda mucho en encontrar la forma de subir por el ascensor. Bastó una semana para que empezaran los murmullos. Primero fueron miradas, después comentarios a media voz cuando yo cruzaba ciertas áreas del hotel. Nada frontal, nada que pudiera denunciar sin sentirme ridícula. Pero lo entendía perfectamente.
La mesera del incidente del café ahora entraba y salía de la oficina de Santiago Ferrer. Para algunos, eso solo podía significar una cosa conveniente y sucia. Lo peor no fueron los desconocidos, fue reconocer una risa. Una tarde bajé al restaurante para buscar unos documentos que Mauricio había guardado por error en la oficina de administración del salón. Apenas crucé la entrada, sentí el golpe seco de la memoria. El brillo de las mesas, el aroma a café recién hecho, la ventana del fondo. Y allí, sentados como si el mundo les perteneciera, estaban dos de los hombres de aquella noche. No el que me había puesto los billetes delante, pero sí dos de los que se habían reído mientras yo me hundía viva. Uno me reconoció enseguida. Lo vi en la forma en que se acomodó en la silla antes de sonreír. Seguí caminando. Eso habría hecho la Renata de antes. Aguantar, callar, fingir que no escuchó. Pero di 2 pasos más y me detuve. Sentí el corazón subiéndome a la garganta. Sí, pero también algo distinto. Algo que había empezado a crecer desde que Santiago me pidió que dijera lo que veía sin pedir permiso. Me volví hacia ellos. Les dije que si necesitaban algo del restaurante podían pedirlo a cualquier mesero disponible, pero que yo ya no trabajaba en piso y que, si volvían a dirigirse a mí en ese tono, hablaría con gerencia. Uno soltó una risita incrédula. El otro me miró de arriba a abajo con ese desprecio elegante que tanto daño hace porque pretende ser educación. «No te pongas importante», murmuró. «Todos sabemos cómo empezó todo». Me dejó helada. Por un segundo regresé a aquella noche, a los billetes en mi delantal, a la sensación de suciedad. Quise irme, quise desaparecer. Pero entonces Mauricio apareció desde la barra, nervioso como siempre, y detrás de él vi algo que me inmovilizó por una razón completamente distinta. Santiago acababa de entrar al restaurante. No sé cuánto había escuchado. Se me heló el cuerpo cuando lo vi entrar. Santiago avanzó entre las mesas con esa calma suya que no necesitaba ruido para imponerse, y los hombres que un minuto antes se habían reído de mí se acomodaron en sus sillas como niños sorprendidos haciendo algo sucio. Yo seguía de pie con la bandeja vacía entre las manos, sintiendo el calor de las miradas en la nuca. Él no me miró primero. Miró la mesa del fondo, los vasos a medio vaciar. La sonrisa torcida del hombre que acababa de insinuar que yo había sabido ganarme el favor del dueño. Ahí entendí que había escuchado lo suficiente. Mauricio intentó apagar el incendio antes de que creciera. Habló de un malentendido, de clientes importantes, de resolverlo en privado. Santiago solo levantó una mano y Mauricio se calló. Después preguntó, con una serenidad que pesaba más que un grito, si había algún problema con una empleada del hotel. Nadie respondió enseguida. El silencio cayó espeso sobre las mesas. Entonces uno de ellos soltó una risa seca y dijo que solo estaban conversando, que yo parecía haber olvidado de dónde venía. Esa frase me pegó como una bofetada. Santiago dio un paso más. No había espectáculo en él, y justo por eso resultó peor para ellos. Dijo que él sí recordaba perfectamente de dónde venía cada cosa. Recordaba quién había convertido a una mesera en el centro de una apuesta estúpida. Recordaba quiénes se divertían poniéndole precio a la necesidad ajena. Y recordaba también que yo había dicho la verdad cuando mentir me habría resultado más fácil. No me señaló, no me expuso más. Incluso al defenderme, me cuidó. Uno de ellos intentó justificarse. Dijo que yo había aceptado, como si eso limpiara algo. Bajé la vista porque esa parte seguía doliéndome. Pero la voz de Santiago salió más fría, más firme. Dijo que la desesperación de una persona no convertía la crueldad de otros en una broma, que si alguno volvía a dirigirse hacia mí o a cualquier miembro del personal, no volvería a entrar en ninguna propiedad suya. Lo dijo sin alzar la voz, como quien fija una verdad final. Nadie volvió a reírse. El hombre del reloj caro se puso de pie, ofendido, hablando de excesos, de amistad, de que Santiago estaba exagerando por una empleada. Y fue en esa frase pequeña, mezquina, donde algo se movió dentro de mí.
porque Santiago lo miró como si acabara de confirmar exactamente la clase de hombre que era, y respondió que no estaba exagerando por una empleada. Estaba corrigiendo una falta de respeto dentro de su hotel. Y el hecho de que yo trabajara allí no me hacía menos digna de respeto, sino más merecedora de protección por parte de quienes dirigían el lugar. Yo no estaba acostumbrada a eso, a que alguien con poder lo usara para poner un límite y no para aplastarme. La vergüenza seguía ahí, sí, pero ya no era la misma. Hasta ese momento había sido una vergüenza solitaria, pegada a la piel, muda. De pronto se mezcló con alivio, con un temblor raro en el pecho, con la sensación casi dolorosa de que alguien me estaba devolviendo una parte de mí que yo había perdido la noche del café. Santiago le pidió a Mauricio, con total normalidad, que se asegurara de que ninguno de esos hombres volviera a reservar en el restaurante sin su autorización. Mauricio asintió tan rápido que casi me dio pena. Después Santiago por fin me miró, solo a mí, y en su cara no había triunfo ni lástima, había cuidado. Eso fue lo que me desarmó. Me preguntó si estaba bien. Quise responder enseguida, pero la garganta se me cerró. Asentí como pude. Él sostuvo mi mirada un segundo, como si supiera que ese sí no estaba completo, y dijo que si quería retirarme antes del final del turno podía hacerlo, que él hablaría con Mauricio. No sonó como un favor humillante. Sonó como permiso para respirar. Negué con la cabeza. Irme en ese momento me habría hecho sentir más frágil todavía. Él lo entendió sin insistir. Cuando se marchó, el restaurante siguió funcionando como si nada. Las cucharitas chocaban contra la porcelana, las copas seguían brillando bajo la luz cálida, alguien pidió café en la barra. Mauricio volvió a revisar comandas con sus manos sudadas de siempre. Todo seguía igual. Y sin embargo, yo atendí las mesas siguientes con la sensación extraña de que el mundo se había movido unos centímetros hacia la justicia. Esa noche, al salir, lo encontré esperándome junto al vestíbulo del hotel, cerca de la puerta que daba al estacionamiento. No me había avisado. No estaba rodeado de asistentes ni de choferes. Solo estaba ahí, con la chaqueta en el brazo y el nudo de la corbata un poco flojo, como un hombre cansado que aún así había decidido no irse sin asegurarse de algo. Me preguntó si podía acompañarme hasta la esquina donde yo tomaba el transporte. Lo dijo con tanta naturalidad que por un momento olvidé quién era. Caminamos despacio por el pasillo largo que unía el restaurante con la salida lateral. La alfombra apagaba nuestros pasos y el aire olía a café recién molido y a madera pulida. Yo llevaba el bolso apretado contra el cuerpo, todavía con esa costumbre de proteger lo poco que tenía. Él no intentó tocarme ni acercarse demasiado. Guardó una distancia exacta, respetuosa, y esa distancia me hizo sentir más segura que cualquier gesto más íntimo. Le di las gracias por lo de adentro. Me salió en voz baja, casi con vergüenza. Santiago respondió que no tenía que agradecérselo, que lo mínimo era impedir que se repitiera. Luego añadió, después de un pequeño silencio, que lamentaba no haber puesto ese límite antes, cuando supo lo que había pasado conmigo. Lo miré sorprendida. Él siguió caminando, mirando al frente, y dijo que había necesitado confirmar algunas cosas, entender hasta dónde llegaban esas conductas y asegurarse de que al intervenir no me expusieras más. Esa explicación, tan pensada, tan cuidadosa, me conmovió más de lo que quería admitir. No dije nada por unos segundos. La verdad era otra. Desde hacía semanas me costaba respirar con normalidad cuando él entraba en una habitación. Me alteraba su voz. Me alteraba la forma en que decía mi nombre, sin hacerlo pequeño. Me alteraba incluso su silencio. Y eso me asustaba. No solo porque Santiago Ferrer era el hombre más fuera de mi alcance que yo había conocido, sino porque yo no quería confundirme. No quería volverme una mujer agradecida hasta la obediencia, capaz de llamar amor a cualquier forma elegante de rescate. Él debió ver algo de esa pelea en mi cara, porque me preguntó qué estaba pensando. Solté una risa sin humor
y le dije que estaba intentando no equivocarme otra vez, que ya me había costado bastante aprender que la necesidad podía empujarme a hacer cosas de las que luego una no se reconoce. Santiago bajó un poco la cabeza, como si recibiera cada palabra con el peso exacto que tenía, y respondió que eso no era lo que veía en mí, que él no veía a una mujer definida por su peor momento, sino por lo que había hecho después. Tragué saliva. El pasillo se me hizo demasiado estrecho. Le pregunté si no le preocupaba que la gente hablara, que dijeran que me estaba favoreciendo, que yo me estaba aprovechando de su cercanía, que todo lo que había conseguido a su lado había empezado con una taza de café derramada sobre su camisa y no con mi trabajo. Santiago se detuvo antes de la puerta de cristal. Afuera ya era de noche y las luces de la calle se reflejaban en el vidrio como manchas doradas. Me miró de frente y dijo que la gente ya hablaba cuando yo no tenía nada, que organizar mi vida alrededor de su crueldad sería regalarles demasiado. Y después, con una suavidad que me dejó inmóvil, añadió que yo no tenía que demostrarle nada a quien disfrutaba humillando a otros. Había tanta calma en él que me dieron ganas de llorar. No lo hice. Apenas respiré hondo. Seguimos caminando. Me contó, casi como si quisiera aflojar la tensión, que al día siguiente tendría una reunión complicada en el tercer piso y que seguramente necesitaría mi ayuda para revisar unos documentos antes del mediodía. Era su manera de llevarnos de nuevo a un terreno que no doliera tanto, al trabajo, a lo concreto, a eso que podía sostenerse sin rompernos. Yo se lo agradecí en silencio, porque si en ese momento él hubiera dicho algo demasiado claro, algo demasiado cercano, quizá yo habría salido corriendo. Cuando llegamos a la esquina donde empezaba la parte menos iluminada de la calle, me preguntó si quería que pidiera un coche para mí. Me negué de inmediato. Fue la costumbre, el orgullo. También el miedo a sentir que le debía hasta el trayecto de regreso. Él no insistió, solo me dijo que al menos le enviara un mensaje al llegar. Yo me quedé quieta, nadie me pedía eso, nadie esperaba mi llegada a ninguna parte. Debió notar lo que me provocó, porque añadió en voz baja que no era control. Era preocupación, y yo asentí, incapaz de discutir algo tan simple y tan devastador al mismo tiempo. Esa noche sí le escribí cuando llegué a mi departamento. Tardé varios minutos en decidir qué poner. Al final mandé solo 2 palabras, ya llegué. Él respondió casi enseguida. Me alegra. Dormí con el teléfono sobre la almohada, como una adolescente ridícula, y me dio un poco de vergüenza reconocerlo, pero también sonreí en la oscuridad. Muy poco, lo suficiente. Los días siguientes fueron mejores y peores a la vez. Mejores porque trabajar cerca de él ya no me hacía sentir una intrusa todo el tiempo. Peores porque empecé a notar con demasiada claridad lo que me estaba pasando. La forma en que levantaba la vista cuando yo entraba con documentos. El cuidado con que me explicaba algo sin hacerme sentir menos. Su costumbre de escuchar completa una respuesta, incluso cuando tenía prisa. Eran detalles pequeños, justo por eso me desarmaban. Y entonces apareció el último miedo. Una tarde escuché a 2 personas del hotel hablar de una cena a la que Santiago asistiría con gente de su círculo, la misma clase de gente que había apostado conmigo, como si yo no fuera una persona. No dijeron nada concreto sobre él y sobre mí. No hacía falta. Bastó para que todo lo que yo había logrado ordenar por dentro volviera a moverse. No pude concentrarme el resto de esa tarde. Cada vez que veía pasar un traje oscuro por el pasillo, regresaba a mí el ardor de aquella noche de los 20,000 pesos. No porque dudara de Santiago del todo. Lo peor era otra cosa. Dudaba de mí. Dudaba de mi capacidad para creer que algo bueno pudiera sostenerse sin trampa, sin deuda, sin una humillación escondida al final. Intenté seguir como siempre. Revisé documentos, llevé papeles a recepción, confirmé una llamada, pero tenía la garganta apretada y las manos frías. Cuando él me pidió que lo acompañara a una reunión breve antes de salir, entendí que ya no podía seguir guardándome eso.
Entré en su oficina con la sensación de llevar una conversación entera colgándome del pecho. Santiago lo notó enseguida. Siempre notaba demasiado. Me preguntó qué me pasaba y, por primera vez, no lo protegí de mis miedos ni me protegí yo con silencio. Le dije la verdad, que había escuchado hablar de esa cena, que todavía me costaba creer que su mundo no fuera a recordarme, tarde o temprano, que yo había sido la mesera que aceptó dinero para derramarle café encima. Se lo dije sin adornos, con la voz tensa, casi seca. También le confesé que no quería convertirme en un error simpático de su vida, en una historia que él pudiera perdonar en privado mientras los demás seguían mirándome desde arriba. Él no me interrumpió. Esperó a que terminara y se apoyó en el borde del escritorio, igual que el día en que me pidió la verdad por primera vez. Tenía la misma calma de entonces, pero ya no me daba miedo del mismo modo. Ahora entendía lo que había dentro de ese silencio suyo. Atención, cuidado, una decisión tomada. Dijo mi nombre despacio, Renata. Y después me recordó algo que yo había olvidado en medio del miedo, que desde el primer minuto supo que yo no era cruel. Una mujer cruel no tiembla al hacer daño, no se disculpa de verdad, no se queda rota por dentro después de conseguir exactamente lo que necesitaba. Bajé la mirada. Me resultaba más fácil mirar la veta oscura de la madera que sostener todo lo que sus palabras estaban moviendo dentro de mí. Santiago siguió hablando sin prisa. Me dijo que aquella noche, cuando el cayó sobre su camisa blanca y su saco claro, él no vio a una mujer burlándose de él. Vio a una mujer acorralada, vio mis manos temblando, escuchó las risas de la mesa del fondo. Entendió el tipo de juego que estaban haciendo a mi costa y a la suya. Por eso no me humilló. Por eso me preguntó mi nombre. No quería dejarme sola dentro de esa vergüenza. Y porque, aunque yo no pudiera creerlo entonces, ya había algo en mí que le importaba. Mi forma de cargar la culpa, mi honestidad cuando por fin hablé, mi manera de seguir en pie incluso sintiéndome traidora de mí misma. Sentí que se me llenaban los ojos, pero ya no era por vergüenza. Le pregunté por qué había seguido acercándose a mí después de saberlo todo. ¿Por qué ofrecerme trabajo? ¿Por qué confiar en mí? Él soltó una respiración leve, como si llevara esa respuesta guardada desde hacía tiempo. Dijo que confiaba en muy poca gente precisamente porque conocía demasiado bien a su círculo y que mi error, por doloroso que hubiera sido, no decía tanto sobre mí como todo lo que vino después. Le decía más mi resistencia a aceptar favores que se parecieran a caridad, mi cuidado con los demás, mi empeño casi terco por ganarme cada espacio sin deberle el alma a nadie. Entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra, que no quería construir nada conmigo desde la culpa, ni desde el poder, ni desde la diferencia entre su mundo y el mío, que si yo decidía quedarme a su lado sería desde la verdad, desde el respeto, desde la certeza de que nunca tendría que humillarme para ser vista otra vez. Ahí entendí que el último paso me tocaba a mí. Le confesé que yo también había cambiado desde aquella noche. Durante mucho tiempo pensé que lo peor había sido derramarle café al dueño del lugar donde trabajaba. Pero no. Lo peor fue descubrir que mi necesidad podía empujarme a callar mientras otros jugaban conmigo. Y precisamente por eso ya no era la misma. Ya no quería vivir aceptando migajas envueltas en desprecio. Ya no quería esconderme detrás de la pobreza para soportar lo que me rompía por dentro. Le dije que sí, que yo había aceptado ese dinero y esa culpa era mía. Pero también le dije que me habían medido, observado, calculado. Sabían cuánto me faltaba. Me pusieron precio. Y yo no pensaba volver a dejar que nadie decidiera mi valor. Santiago me miró como si hubiera estado esperando escuchar eso. Esa noche no fue a esa cena. En lugar de eso me llevó al restaurante, ya casi vacío, cuando el movimiento había bajado y las luces suaves se reflejaban en los ventanales. Caminamos hasta la mesa junto a la ventana, la misma, el sitio exacto donde empezó mi peor vergüenza. Sentí un vuelco en el pecho apenas la vi.
Sobre la mesa había 2 tazas limpias y una cafetera pequeña humeando. El aroma subía tibio, familiar, ya sin amenaza. Yo me quedé quieta. Él apartó una silla para mí y esperó. No dijo nada grandioso. Me senté despacio, con las manos frías sobre el borde de la mesa. Santiago sirvió café en mi taza primero y luego en la suya, sin prisa, sin tensión, sin pruebas. Después levantó la mirada y me dijo que quería reescribir ese recuerdo conmigo, no borrarlo, porque borrarlo sería fingir que yo no había pasado por ahí, y sí había pasado, los dos habíamos pasado. Pero ya no estábamos atrapados en ese momento. Tomé la taza con cuidado. El calor me tocó las manos y, por primera vez desde aquella noche, el café no me supo a culpa. Le dije que lo quería. No con una frase perfecta ni con valentía de película. Se me quebró un poco la voz, pero se lo dije. Lo quería por su manera de escuchar, de esperar, de no usar nunca su poder para hacerme pequeña. Lo quería por haber visto en mí algo más que el peor minuto de mi vida. Él sonrió apenas, esa sonrisa contenida que siempre parecía nacerle despacio, y me respondió que me quería desde aquella primera tarde en que, aún cubierta de vergüenza, fui incapaz de volverme indiferente. Que me quería porque yo le había devuelto una clase de verdad que su mundo llevaba años negándole. Cuando tomó mi mano sobre la mesa, no sentí deuda, sentí paz. Los meses que siguieron no fueron un cuento fácil donde todo se arregla por arte de magia. Fueron mejores por algo más sólido. Se apoyaron en decisiones claras. Yo seguí trabajando con Santiago, pero ya no desde la incertidumbre de quien teme perderlo todo en cualquier momento. Mi lugar quedó definido con respeto, con responsabilidades concretas, con una voz que empezó a ser escuchada de verdad. Aprendí a moverme por esos pasillos elegantes sin agachar la cabeza. No porque de pronto perteneciera al lujo, sino porque entendí que la dignidad no la daban el mármol, las alfombras ni los apellidos. Mi vida práctica también cambió. Pude dejar atrás el departamento de la ventana rota y la humedad en las paredes. No fue un regalo caído del cielo ni una recompensa por enamorar al hombre correcto. Fue el resultado de un trabajo mejor, de estabilidad, de dejar de vivir al borde del desalojo. La primera noche en el nuevo lugar, me quedé un rato mirando la ventana intacta, cerrada de verdad, sin corrientes de aire. Me dieron risa y ganas de llorar al mismo tiempo. Para otros sería una tontería. Para mí era descanso. Guardé durante un tiempo el recibo arrugado de aquella renta que pagué con los 20,000 pesos. No por nostalgia, como recordatorio. Necesitaba verlo de vez en cuando para no olvidar hasta dónde había llegado y desde dónde había empezado. Esa cifra dejó de ser el precio de mi vergüenza. Se volvió la marca de la última vez que permití que la necesidad me pusiera de rodillas. Mauricio también cambió conmigo. Al principio siguió tratándome con esa mezcla de nervios y prudencia que le provocaba todo lo relacionado con Santiago. Pero con el tiempo empezó a verme distinto. Ya no como la mesera del accidente, ni como el problema que había que manejar con cuidado. Me trató como alguien que había demostrado valor y criterio. Hubo un día, meses después, en que me cruzó en el restaurante y me dijo, casi incómodo, que se alegraba de que las cosas hubieran salido bien para mí. En su voz no había lástima, solo respeto, y eso cerró una herida pequeña que yo ni siquiera sabía que seguía abierta. El grupo de hombres que había convertido mi necesidad en entretenimiento dejó de aparecer en mi vida como antes. Santiago puso distancia real, no teatral, sin escenas para lucirse, sin discursos para impresionar a nadie. Simplemente dejó claro, en privado y en público, qué clase de conductas no toleraba cerca de él ni dentro de sus espacios. Yo no necesitaba que me vengara. Necesitaba algo mejor. No quedarme sola frente a ellos, no volver a escuchar que lo que hicieron había sido solo una broma, no sentir otra vez que el hambre de una persona podía ser tema de juego. Y eso sí me lo dio. Con el tiempo también aprendí a verme de otra forma. Esa fue la reparación más difícil. Durante mucho tiempo me definí por mis carencias,
La renta atrasada, el uniforme, el miedo a perder el trabajo, la facilidad con la que otros habían adivinado cuánto me faltaba para quebrarme. Pero ya no. Empecé a reconocerme por lo que había sostenido incluso en mis peores días, mi capacidad de trabajar, de decir la verdad aunque me dejara expuesta, de corregir el rumbo sin fingir que no me había equivocado. Santiago me ayudó. Sí, sería absurdo negarlo, pero no me salvó para convertirme en otra persona. Me vio cuando yo apenas empezaba a volver a verme sola, y eso cambió todo. Nuestro vínculo también creció así, sin prisa y sin sobresaltos falsos, con cenas tranquilas cuando el día terminaba tarde, con conversaciones en su oficina cuando la ciudad ya se veía encendida detrás de los ventanales, con silencios cómodos que para mí eran una novedad. Nunca me pidió que me encogiera para encajar a su lado. Nunca convirtió mi pasado en un tema incómodo que había que esconder. Al contrario, me hizo sentir que lo que yo había vivido no me volvía menos digna de amor, sino más consciente del valor de la paz. A veces, cuando pasaba por el restaurante y veía la mesa junto a la ventana, me detenía un segundo, ya no para revivir la humillación, sino para medir la distancia. La jarra de café, las risas, los billetes, el nudo en la garganta, la carta de desalojo sobre la cama, el agua fría de aquella mañana, el recibo arrugado en mi bolso. Todo seguía siendo verdad, pero ya no era una condena. Era el comienzo. Si alguien me hubiera dicho entonces con la jarra temblando en la mano que del otro lado de mi peor decisión me esperaban un trabajo digno, una casa en paz y un amor sin deuda, no lo habría creído. Yo solo veía 30 segundos, 20,000 pesos y el miedo de perderlo todo. No sabía que el hombre del traje claro era Santiago Ferrer. Tampoco sabía algo más importante, que aquella noche no iba a definir mi precio para siempre. Lo que de verdad cambió mi vida no fueron los 20,000 pesos. Fue que, después de caer tan bajo en mis propios ojos, encontré a un hombre que no me pidió perfección para respetarme y aprendí, por fin, a no volver a vender mi dignidad por sobrevivir. Y por eso, cada vez que el aroma del café vuelve a mí, ya no pienso en la vergüenza. Pienso en la mesa junto a la ventana, en su voz diciendo mi nombre, y en la mujer que fui capaz de recuperar después de todo.